Empezamos con los formalismos también. Buenas tardes, muchísimas gracias por venir aquí a compartir un ratito de arte, que siempre está muy bien. Y nada, pues la invitación que se me hizo fue hablaros de arte y locura, y la tarea es muy difícil porque el arte y la locura están estrechamente vinculados, como vamos a ver, y esa relación tan sumamente pegada y incluso me atrevería a decir casi de adicción, ha generado también una enorme cantidad de escritos, bibliografía y todo eso relacionado, con lo cual abordar esta tarea significa emprender una labor de recopilación tremenda. Que yo, por supuesto, llegué a un punto que dije, se acabó, porque es que además hablamos de psicología y está la parte subjetiva, interpretativa de cada uno, que lo que sucede es que aunque hay puntos en común en todos esos escritos, en todos esos estudios, cada uno se lo lleva a su experiencia personal, con lo cual el lío es mayúsculo y todos terminan de una misma manera. No concluyen nada porque el tema es desbordante. Y bueno, estamos al fin y al cabo hablando de psicología y de arte, y si algo nos enseña la psicología, bueno, nos ratifica la psicología y nos enseña nuestra vida y nuestra propia historia, es que la mente del ser humano es infinito, tal y como el arte es inabarcable. Y he empezado la charla con este detalle de un retrato de un loco ejecutado por Jerry Cole. Es muy curioso porque lo hace en el siglo XIX y ya se lo encarga un psiquiatra que es responsable de un manicomio como una documentación para un estudio médico, ¿no? Y yo con esta imagen, con esa mirada que se pierde en el infinito, me haría la siguiente pregunta: ¿qué es la locura? ¿Qué es lo que para nosotros es la locura? Y si yo creo que si todos hacemos un ejercicio interior de intentar definir qué es la locura, pues vamos a decir frases que rápidamente van a quedar inútiles. ¿Por qué? Porque a poco que establezcamos unos límites semánticos para concretar ese significado, siempre el concepto va a superar alguna palabra. Por ejemplo, locura, pues alguien que tiene una conducta fuera de lo normal. Y yo ahora te pregunto, bueno, ¿y qué es lo normal? Ya por ahí flaquea y se escapa el significado, ¿no? Y es que fijaros si la relación entre arte y locura es tan estrecha que al arte le pasa lo mismo. Es decir, intentamos siempre definir el arte y siempre hay por una vía, por un término por el cual se nos escapa, ¿no? Y es que han sido, lo que os comentaba antes, han sido las obras de arte en su evolución, en sus cambios y en su transgresión de las normas las que nos han ido modelando nuestra idea de arte. Y entonces la sociedad, conforme ha ido evolucionando, desarrollando tecnológicamente por un lado y paralelamente creciendo en sensibilidad y en empatía hacia los demás, también hemos interpretado conductas que antes tachábamos como locos, que ahora las comprendemos desde otro prisma, ¿no? Con lo cual entramos aquí en que definir la locura es casi imposible sin entrar en contradicciones. Pero esto nunca ha sido así, igual que el arte en el pasado estaba muy bien definido, esto es arte y esto es no, la locura estaba igualmente clara a lo largo de la historia, ¿no? Eh, para el pasado, en el pasado la locura era algo propio de seres endemoniados que sufrían algún tipo de malformación y que eran dignos, desde luego, de ser separados y aislados del resto de la sociedad porque resultaban peligrosos moralmente y físicamente, ¿no? Este cuadro, que es la extracción de la piedra de la locura del Bosco, retrata una creencia que había en el siglo XV, en la Edad Media, y que perduró hasta el siglo XVI, de que los locos nacían con una piedra alojada dentro de la cabeza. Y en ese ejercicio intelectual que hace el artista a la hora de abordar su cuadro, ya se está dando cuenta de lo difuso que es el término de la locura y de que se escapa y de que hay un mundo cruel que nos lleva a pensarnos quién es verdaderamente el loco. Y si os fijáis, él le da la vuelta
a la composición. El loco es el que está centrando el cuadro, pero introduce elementos completamente absurdos en la indumentaria y en la actitud del resto de personas que lo están curando, que nos hace que nos planteemos esa pregunta: ¿quién es el loco? Y él lo responde muy claro: los locos son las personas que los están rodeando, ¿no? Hablaba antes de reclusión, y yo creo que nadie ilustra mejor la reclusión de la locura que la reina doña Juana de Castilla. Así la retrató Pradilla, no encerrada, sino, como nos gusta decir a los historiadores, cautiva, dentro del castillo de Tordesillas. Y esto viene un poco también por la etiqueta de loco, lo que antes considerábamos locura y lo teníamos tan claro que condenábamos a una mujer a pasar el resto de su vida entre cuatro paredes, ¿no? Actualmente los historiadores no dudamos en decir y en defender que el apelativo de la loca posiblemente se trate de uno de los apelativos más injustos de toda la historia, porque detrás de esa etiqueta lo que hay es una mujer profundamente maltratada, que, víctima de una vida sumamente difícil, desarrolló unos comportamientos muy inestables de aferramiento. El episodio del cadáver de su marido, muchísimas escenas en la corte de Flandes, bueno, lo que lió en el castillo de la Mota, ¿no? A todos nos sobrecogen, pero sin duda aquí lo que hay es una patología de una mujer lesionada en su propia autoestima. Y aparte a doña Juana le pasó otra cosa, y es que manifestó a lo largo de su vida conductas que revelaban un convencimiento de su autonomía como mujer. Y el ser mujer en una época y además considerarte importante por ello y actuar como tal era también una locura. Con lo cual, desde el prisma de la corona, a Juana se le consideró tan loca como que su retirada constituyó un asunto de Estado para asegurar eso que era la bienaventuranza del reino, ¿no? Y fijaros que poco cambió el tratamiento de la locura con el paso de los siglos, que llegamos casi al siglo XIX con esta Casa de los Locos de Goya, donde aquí todavía ese aislamiento de estas personas se marca a través del tenebrismo, de la tiniebla, de ese silencio aparente que hay en esos gruesos muros para aislarlo todavía más de todas estas personas, donde se mezcla, pues eso, la tiniebla con lo patético, con lo absurdo, y en una especie de retrato de mundo al revés, porque si os fijáis, las figuras van retratadas con elementos con indumentarias y cosas que nos plantean un poco nos desconcentra un poco. Y aquí se está adelantando lo que va a ser luego el surrealismo y sobre todo su grabado, ¿no? En un resumen, a partir de todo lo que hemos visto, podríamos decir que un loco es una persona que está alejado de sí mismo, que se aleja también de lo que le rodea, está buscando algo más, busca una nueva realidad que va más allá de lo tangible, lo quiere expresar a través de su conducta, y para eso muchas veces adopta comportamientos que son peligrosos, no solo moralmente, sino, como decía antes, físicamente. Y si nos quedamos con esas palabras clave de todo esto que yo acabo de decir, nos damos cuenta que allí está la definición del arte, pero desde sus primeras manifestaciones. Y es que, mierda. Ahora, el arte rupestre, cuando vamos a verlo, nos sobrecoge porque estamos en la prehistoria y cómo hay un sujeto que tiene una conciencia de otra realidad, empieza a tener conciencia primero de sí mismo, de su propia existencia y de una realidad superior que nos la está contando en estas pinturas, y que además ya está viendo otra realidad, se aleja de sí mismo para buscar algo más y adopta un convencimiento que lo hace, que le obliga a manifestarlo, y además lo hace desde una conducta arriesgada y peligrosa. ¿Por qué? Porque hoy día a los alpinistas y a los excavadores que van a ver estas pinturas les cuesta trabajo llegar a los enclaves donde se encuentran, incluso con todos los medios técnicos que hoy disponemos, de linternas, guías, cuerdas y demás. O sea, ¿cómo sería
acceder allí en esta época, ¿no? Y qué convencimiento tan profundo tendrían los autores de estas pinturas para arriesgar su vida y hacer algo que muy poca gente iba a ver, ¿no? Y incluso hay una etapa de estas pinturas que se convierten en abstracciones para hablarnos de algo y ya es curioso que en la prehistoria ya están adelantando lo que es el arte contemporáneo y el expresionismo abstracto, ¿no? Esto habréis reconocido que es la cueva de Altamira y la he puesto porque aunque la única verdad que existe aquí es que no vamos a saber nunca qué es lo que significa y por qué lo hicieron, sí es cierto que la historiografía ahora mismo establece 9 líneas de hipótesis para interpretarla, de las cuales 5 apelan a una conciencia de otra realidad muy alejada de lo tangible, incluso un deseo de comunicarse con esa otra realidad que supera al ser humano y que el ser humano se reconoce en su vida terrenal como parte de ella, y esto no es más que la religión. De esas 5 que os estoy hablando, hay una muy interesante del profesor Lewis William Dawson, que lo enlaza con la locura porque él ve en estos bueyes unos estados alterados de la conciencia, bien producido por el consumo de alguna sustancia, también porque se consumía sangre con las carnes de los animales que cazaban, y lo ve en el movimiento de las figuras, en el empleo de los pigmentos, incluso en el recurso del propio soporte para favorecer determinados volúmenes, ¿no? Incluso a él le llama mucho la atención porque lo vincula a rituales y ve en estas pinturas rupestres un intento de comunicación con una realidad que verdaderamente, si nos ponemos desde el punto de vista de la ciencia, que la psicología es una ciencia, no existe. Y eso pues le lleva a buscar sitios recónditos como una especie de punto intermedio entre el escenario cotidiano, la naturaleza donde se desarrolla su vida, y ese otro mundo superior, oculto. Y él explica así que se introduzcan en las cavidades más profundas y peligrosas de las cuevas, ¿no? Como buscando ya el límite de ese otro mundo. Y bueno, ya hemos visto la parte un poco histórica y ahora nos vamos a ir a la actualidad con el diccionario de la Real Academia, porque como ninguno somos psicólogos ni médicos, pues eso nos va a servir. Y vemos que según la RAE, la locura es la privación del juicio o del uso de la razón. Esto entraría en el tema psicológico y medicina. Y me interesa mucho la sección número 3 porque dice acción que por su carácter causa sorpresa. Y eso da lugar a las locuciones que luego agrega de... pues eso, de algo exagerado, como sinónimo de extremado y como también locución adjetiva de lo extraordinario, fuera lo común, y lo excéntrico, que al fin y al cabo es donde estamos. Y estas 2 acepciones pues me han servido para hacer la división de la charla que os había comentado. Por un lado la locura psicológica y por otro lado la locura como etiqueta social. Y vamos a empezar un poco con la locura analizada desde el punto de vista psicológico. Vuelvo a decir lo siguiente: he hecho un sistema clasificatorio con una serie de denominaciones para que sea lo más fácil y comprensible para todos, porque realmente las cuestiones estas son muchísimo más complejas de lo que yo voy a exponer aquí. La locura es un trastorno mental que se manifiesta a través de 2 vías, ¿vale? La primera es la neurosis. La neurosis es un trastorno sensorial y motor por el cual el individuo distorsiona la realidad porque directamente no la comprende. Tiene problemas para comprender su realidad y eso, como yo no comprendo la realidad, me dificulta a mis comportamientos sociales, laborales, familiares, y tengo problemas de relación con el resto, ¿no? Cuando uno llega a ese punto de no comprender el mundo que te rodea, te sientes solo, te sientes invadido y te sientes casi en peligro porque estás en un contexto desconocido. Y ahí aparece el principal síntoma de la neurosis, que es la angustia. Y todos conoceremos esta obra, que yo creo que es un testimonio dramático
muy sincero, escrito en óleo sobre lienzo, en La noche estrellada de Van Gogh. Y bueno, él lo ejecuta estando ingresado en el sanatorio. Fijaros qué palabra más terapéutica. Abre la ventana, se asoma a su paisaje y pinta lo que está viendo. Busca una escapada. Él ha vivido una serie de episodios bastante traumáticos, incluso se lesiona a sí mismo y ejecuta esta pintura en un momento de turbación, de agitación interna, de algo que le está quemando por dentro, le está movilizando, no comprende absolutamente nada y se siente casi en peligro por el mundo exterior que le rodea. Y si su ánimo está agitado, está turbado y siente que se cimbrea desde los cimientos hasta el punto de distorsionarlo todo, así lo traslada a un paisaje completamente movido y agitado, como esa intranquilidad que se está cociendo en todo su interior. No solo por las formas que se entrelazan, sino también en la técnica, en la aplicación del pigmento. Lo hace directamente desde el tubo o con espátula, y esa pincelada, por llamarlo de alguna manera para que todos nos entendamos, son como convulsiones, que al fin y al cabo es los arrebatos de comportamientos que él tuvo y que protagonizaron los episodios que más famosos son de su biografía, ¿no? Y sobre todo la magia de Van Gogh, que hace que nos lo cuente con una sinceridad verdaderamente apabullante, dejándonos un cuadro que es absolutamente icónico. Y como él quería sincerarse, que hizo muchísimas versiones y hasta que no llegó a identificar lo que a él le pasaba con el cuadro, no la dio por válida, ¿no? Hemos dicho que uno es la angustia, que es cuando te sientes, no comprendes el mundo y te sientes invadido. Y asociado a la angustia está la introspección. La introspección es aquello por lo que el sujeto directamente, como no conozco la realidad, corto con ella, ¿vale? Me abstraigo y para abstraerme adopto conductas que repito de manera sistemática, y también en esa repetición sistemática de estas conductas te convierte en un inadaptado. Y esa es la figura del alcohólico, de la bebedora de absenta, que desde el siglo XIX con los impresionistas hasta las vanguardias del primer tercio del siglo XX, pues es un tema constante, porque el mundo entonces era bastante complicado y era un personaje bastante habitual en los cafés y lugares donde solían ir los artistas. Esta es la bebedora de absenta de Picasso, pero bueno, podéis encontrar en la historia del arte muchísimo, ¿no? Entonces, hay incomprensión de la realidad, hay introspección y hay un paso más, que es la crisis existencial. Es decir, yo no comprendo la realidad y doy un paso más, que es no comprenderme a mí mismo, ¿vale? Entonces, el sujeto llega a un punto en que no comprendo la realidad, no me comprendo a mí mismo y tampoco comprendo la situación en la que me hallo ni los mecanismos para detectarlo, ¿no? Aquí, ¿qué es lo que pasa? Que este es el que tiene una crisis existencial, le aflora un sentimiento de victimismo y eso genera también mecanismos de autodefensa. Está la represión, es decir, el castigar a los otros sujetos cuando tienes una crisis de no comprenderte, el abandono, que normalmente el primer abandono es el abandono físico, el abandono de tu núcleo social, y después está la negación, lo niego todo. No comprendo nada, pues lo niego todo. Y es que la base de la crisis existencial siempre termina aflorando con una situación de pánico. Y yo creo que no hay una obra que refleje mejor el pánico que este grito de Edvard Munch, que nos está hablando pues del propio concepto de pánico como desesperación, miedo e inestabilidad emocional, ¿no? Fijaros cómo recurre un poco a la misma composición de Van Gogh, es decir, todo está dando vuelta, todo está absolutamente movido. Y es que esa agitación en Munch es tan extrema que llega a explotar en un grito que es desgarrador. Y yo muchas veces a este cuadro
digo que parece una asfixia, ¿no? Que parece el último suspiro ya propio de una asfixia. Igualmente, bueno, el movimiento ese que manifiesta una agitación interior y que explota en un grito que prácticamente desfigura el personaje que aparece ahí. En esa agitación, el autor recorre a colores primarios. Hay rojo, verde, azul y amarillo en un intento de plasmar las emociones más básicas, como es el deseo, la pasión, el abatimiento, que es el azul. Y luego emplea mucho el amarillo como intentando introducir un horizonte y es una vía de escape. Y es que Munch fue un hombre con una vida muy difícil, padeció depresión, porque vivió una serie de pérdidas siendo muy, muy pequeño y entendió que su vida estaba abocada a la muerte. Estamos hablando también en un contexto de guerra mundial. Y, y él acudió a la pintura como una terapia. Y esta pintura, de hecho, está considerada como una confesión de un capítulo o un episodio de ansiedad opresiva que le asfixiaba, ¿sabes? Y por eso a mí muchas veces digo, no sé si está gritando o está expirando antes de morirse. Angustia, crisis existencial, pánico, negación, eso concluye todo en una enfermedad que siempre hemos conocido a alguien que la padece, que es, bueno, esto he puesto a Bacon, aunque lo vamos a tratar luego, porque fijaros como años después, él, que también un poco víctima de una serie de trastornos mentales, siente una agitación interior que le lleva a gritar, su pánico sobre todo, pánico ante las miradas inquisitivas que estaba perfectamente retratada por Diego Velázquez en el retrato de Inocencio X, y él lo retrata gritando, y ese grito es tan desgarrador que desgarra incluso la propia figura porque por completo la desfigura, valga la redundancia. Decía que hay angustia, hay crisis existencial, negación, pánico, y todo eso conduce a la enfermedad habitual de la depresión. La depresión es un estado por el cual el individuo se ve carente de mecanismos para afrontar la realidad a sí mismo y es consciente de que no es capaz de superar el estrés que todo ello le va a ocasionar. Es decir, no solo hay una incomprensión de sí mismo, también hay una incomprensión de la sociedad y de todo el entorno. El tema es que él se da cuenta de que ya carece de mecanismos para salir. Es decir, hemos estado viendo como Munch o Van Gogh siempre tenían una esperanza. Es decir, Van Gogh era un hombre que se sabía que estaba llamado a autodestruirse. Él se sentía que su fin era autodestruirse, pero buscaba una redención. Y por eso en su noche estrellada hay oscuridad, hay siluetas tenebrosas, pero hay luz. Por eso Edward Munch utiliza el amarillo en el fondo como hay un horizonte al que puedes escapar. Ellos padecían neurosis, pero eran conscientes de que se podían curar y buscaban en la pintura su terapia. La depresión, tú te das cuenta de que tienes un problema porque no comprendes la realidad, no te comprendes a ti mismo, te ves superado por el estrés que esa incomprensión te produce y encima te has dado cuenta que te ha vencido, no tienes mecanismo ya para luchar. Y por eso os he traído esta pintura del perro semi-hundido de Goya, que yo creo que habla por sí sola. Cuando alguien tiene una depresión, lo que inicia es un camino que distorsiona la realidad porque lo que quiere es apartarse de toda lógica. Y ese camino que va a partir va recorriendo todo lo ilógico, solamente tiene una meta, que es el vacío, la nada, porque es que la nada es el bálsamo para una persona que está atormentada, que vive atormentada, presa del pánico y desde luego desesperada. Y el perro semi-hundido de Goya, pertenece al conjunto de pinturas negras, donde ya Goya estaba un poco también bastante perjudicado por unas cuestiones de psicológicas, que ahí están los historiadores especialistas peleándose a ver qué es lo que le pasaba, pero vuelvo otra vez a las sincronías, ¿no? Como hemos visto, como Van Gogh coincide con Munch, Munch coincide con Bacon, y
Este cuadro me recuerda un poco a Winston Churchill, que él padecía también depresiones y cuando le afloraban él lo explicaba diciendo que le perseguía un perro negro, que él tenía un perro negro que era su depresión y se le aparecía de vez en cuando. Y es que el perro apela a sentimientos de amor, de ternura, de comprensión, de compañía, ¿no? Y todos esos sentimientos están ahí en este cuadro que, bueno, era una pintura mural ahora convertida en cuadro, que parece que lo están consumiendo poco a poco, ¿no? El perro, como digo, está atrapado en un mundo que es frío, es inerte y no hay límite. En todo el cuadro, si tú lo ves y te paras ante él, la sensación que te da es de derrota, de desolación y de pesimismo. Si os fijáis, todo el entorno y sobre todo la parte inferior resulta pesada, resulta cargante y todo es tan pesado, tan cuesta arriba para el perro que finalmente te das cuenta de que la realidad te ha vencido y te ha hundido, ¿no? Hasta aquí el capítulo de la neurosis. La otra vía por la que se manifiesta la locura es la psicosis, que nos suena a todos por las películas de Hitchcock, ¿no? La psicosis la denominan o la definen como un estado mental extremo, porque no es un problema de percepción y de comprensión, es que el sujeto pierde por completo el contacto con la realidad. Desconecta del objetivo y ¿qué aparece como sustituto de esa realidad? Pues dos trastornos, las alucinaciones y los delirios. La primera de ellas son las alucinaciones, ¿vale? Que son percepciones que el sujeto siente realmente. Es decir, el sujeto ve la mesa y donde todos estamos viendo una mesa, pues él ve que a la mesa le salen unas manos, lleva tacones y se mueve, interactúa y le habla con él. Eso sería una alucinación, que hay que distinguirlo en una ilusión. Es decir, esa ilusión es que el sujeto realmente la está sintiendo y realmente lo está viendo. No es una confusión, no es un sueño, no. Él realmente está viendo eso y lo está percibiendo como tal. Y bajo ese prisma y entendimiento y el diagnóstico de la alucinación, muchos historiadores, sobre todo en el siglo XX, y muchos médicos se interesaron por la obra del Greco. Porque, bueno, os he puesto una anunciación porque veréis una atmósfera completamente distinta a la realidad. Es como un cosmos que no tiene límite, incluso no sé si con ese estilizamiento, con esas miradas que se elevan, que se pierden en lo infinito, parece que los mecanismos de las leyes del espacio-tiempo que se dan en el universo aquí son completamente distintos, incluso hasta la fuerza de la gravedad. O sea, es como otro cosmos completamente distinto, ¿no? Y llega un punto en que los historiadores... Hay una rama, bueno, eso ya está superado, pero hubo una rama cuando se puso de moda la psicología y demás, que trataron de explicar la pintura del Greco desde el punto de vista viendo o defendiendo que el autor llegaba a padecer cuadros de alucinaciones en pleno éxtasis creativo que daba lugar a una pintura que aún hoy sigue siendo diferente y moderna cuanto más en el siglo XVI, ¿no? Decíamos que la psicosis se traduce en alucinaciones por un lado y en delirios. El delirio, bueno, la alucinación decíamos que era una percepción, ¿no? El delirio es el convencimiento. Es decir, tú estás convencido de que lo que es evidente es distinto, ¿vale? Por lo cual es algo mucho más que una percepción alterada. Bueno, el delirio está relacionado con la esquizofrenia, con la manía, con la bipolaridad y con la depresión. Y como tú estás convencido de que esa realidad que la gente ve es completamente distinta, pues uno de los síntomas es que se genera una convicción para compartir tu visión y tu convencimiento al resto del mundo, es decir, por contarlo. Y para eso el sujeto acude a dos métodos, que es la vía impositiva, por la exaltación, es decir, celebra esa nueva realidad que tú estás viendo y necesitas compartirla porque crees que le va a hacer bien al resto porque pueden estar equivocados percibiendo algo contrario,
o defensivo, que es por depreciación. Es decir, hay un punto de vista destructivo en esa realidad que tú estás percibiendo y que lo compartes para alejar a todo el mundo de eso, ¿no? Esto es peligroso o tenéis unas conductas negativas, alejaros de aquí. Por la vía depreciativa, es decir, defensivo. Esto es un detalle del Jardín de las Delicias del Bosco. Es una obra de arte que todavía trae de cabeza a todo el mundo que se enfrente a ella, es imposible de explicarlo, y es que el Bosco en el siglo XVI lo que hace es que introduce elementos propios de los bestiarios medievales, pero evidentemente en estas composiciones aquí se ha dado un paso más del bestiario medieval y son imágenes que claramente perturbadoras, digno de una persona que está viendo otra realidad, que la está comprendiendo, que está convencido de que ello existe y que nos está alertando de ello, ¿no? Y nos está retratando incluso los males de la sociedad a partir de las visiones que se le ha generado, ¿no? Esa sería la vía defensiva, y la vía impositiva, es decir, de la exaltación, la celebración, pues la encontraríamos en Santa Teresa de Jesús. Es muy curioso porque Santa Teresa lo que hace es que en el libro de su vida confiesa un capítulo que vive en el monasterio de la Encarnación de Ávila, que estando en su celda en oración, pues se le aparece un querubín con un dardo de fuego y le atraviesa el pecho, es lo que se llama la transverberación. Lo cuenta con una naturalidad y con una espontaneidad, con un nivel de detalle verdaderamente pasmoso, y eso pues generó una serie de obras de arte, sobre todo en el ámbito del Carmelo y en el ámbito nacional. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando el tema cae en manos de Bernini, que es un genio, pues lo expone ante todo el mundo. Y aquí entra, yo no quiero decir que Santa Teresa sufriera un capítulo de delirio, ¿no? Lo que sí digo es que desde el punto de vista de la psicología y de la medicina y del método empírico, donde el hecho religioso no tiene cabida, sí fue explicado como un delirio, es decir, como el convencimiento de una realidad que no existe, y que en ese convencimiento, como era algo bueno, ella tuvo la necesidad de compartirlo. De hecho, no llegó a ser condenada por la Inquisición, pero hasta el último de sus días, prácticamente, el libro de la vida donde ella cuenta este capítulo, estuvo en manos de la Inquisición, generó muchísimas habladurías en Ávila en la época, como una loca, como una monja loca, también loca por ser mujer y no achantarse por ello, y después pues contando este tipo de cosas, pues también estaba en boca de todos, y sobre todo he visto por ahí a la princesa de Éboli, que hizo muchísimos chistes sobre el asunto, y además fue ella la que llevó el libro de la vida a la Inquisición, ¿no? Freud dijo de esto, que dijo de la transverberación de Santa Teresa mostrada por Bernini, que lo que mostraba realmente eran los aspectos más oscuros y primitivos que se esconden en el ser humano, que ve aquí rivalidad, violencia, sexo y sobre todo instinto animal. Otros doctores han visto que esto es una crisis comicial, una manifestación histérica, y hay gente pues, que simplemente ha dicho que es algo tan sumamente cotidiano y sensorial como un orgasmo, ¿no? Cuando se llega a este punto ya de incomprensión total de la realidad y huida, hay una línea de escape que es la negación de la realidad. Esto parece una tontería, pero grandes filósofos han debatido si la realidad verdaderamente existe. Uno de ellos fue Descartes, que dijo que todo lo real podría ser un sueño. Y aquí entramos en el capítulo máximo de la locura y de la psicología, porque el sueño es un mundo de interiorización que conlleva una total pérdida con la realidad. Mientras nosotros estamos soñando, perdemos por completo la conexión con la realidad, incluso desactivamos una parte de nuestro cerebro. La que se queda activa es la parte emocional y la parte perceptiva. Es decir, sobre todo domina la emocional,
Con lo cual el yo, nuestro ego, nuestros miedos, nuestras pasiones, nuestros deseos, nuestros anhelos, dominan ese mundo percibido, y por eso toda esa mezcla, como dominan los sentimientos, nos hace que generemos situaciones verdaderamente paradójicas, que nos trastornan muchas veces y asociemos elementos que no tienen absolutamente nada que ver unos con otros. Por confesar sueños, mucha gente han sido tildadas de locos, ¿no? Pensé que se había cambiado y es que le he dado... He puesto, bueno, si hablamos de sueño en el arte, entran por la puerta todos los surrealistas, pero en masa, ¿no? Y ha sido muy difícil quedarme con un cuadro y me he quedado con este de René Magritte, porque, bueno, todos los surrealistas en ese movimiento que surge en la Primera Guerra Mundial, lo que se preocupan y se inspiran es en el mundo irracional, en el pensamiento automático y en lo que genera el subconsciente. Y no hay nada mejor que el sueño para manifestar ese subconsciente, como he dicho. Y pues lo que vemos en los sueños son situaciones en un sitio, asociamos a personas que no tienen nada que ver con ese sitio, ejerciendo funciones que no tienen nada que ver con lo que nos está pasando, y eso es un poco lo que nos cuenta Magritte en este asesino amenazado, es decir, el asesino que es lo imposible hecho posible y lo posible hecho imposible, y ni el sitio debería ser este, ni las personas que están en el cuadro deberían ser estas, ni el rol que adopta cada uno debería ser el que es, y al final es todo algo desconcertante, como son los sueños que muchas veces tenemos, ¿no? Sin duda, el trastorno delirante más grave y más extremo de todos es la paranoia. Y para hablar de delirios y paranoia, pues no tenemos a nadie mejor que Salvador Dalí, que de hecho muchos de sus compañeros y colegas le llamaban Dalirios, ¿no? Porque él en sí era auténtica locura. La paranoia se manifiesta en varios tipos. Está la paranoia egocéntrica, donde el sujeto prima por encima de todo. Ahí también está la paranoia megalómana, que es, muchas veces lo llamamos delirios de grandeza, ¿no? Está la paranoia persecutoria, por la cual el sujeto se siente perseguido. Esto también tiene mucha relación con la siguiente tipo, que es la paranoia que se siente engañado, ¿vale? Y la última, que es una paranoia somática, por la cual el sujeto lo que ve es que su cuerpo está sufriendo enfermedades y problemas de salud, ¿no? Para tratar el tema apasionante de la paranoia en cuanto a la manifestación del subconsciente, Dalí inició una serie de pinturas porque él consumía muchísimas publicaciones y todas las teorías del psicoanálisis de Freud, ¿no? Y él inicia su método paranoico crítico, y con este título hace un montón de pinturas donde trata el delirio como una habilidad que tiene el cerebro, una habilidad, no una enfermedad ni un trastorno, sino una habilidad que tiene el cerebro para enlazar entidades que en lo racional no está conectada. Y de hecho nosotros en esta pintura podemos reconocer algunos detalles del cuadro, es decir, esto es un pie, pero lo empezamos a observar y ya empezamos a dudar si es un pie o no. Esto me parece a mí una pierna, pero ¿es o no es? Y las dos cosas unidas ya no es un pie ni una pierna, es otra cosa. Entonces llega realmente a... Él lo que hace es que utiliza la pintura para ilustrar teorías médicas, porque entiende que el ejercicio creativo que le está haciendo no es más que un análisis crítico y objetivo de las visiones que te pueden generar el delirio. Yo no sé si alguna vez habéis tenido un gripazo que os ha subido la fiebre a más de 40. Yo sí lo he tenido y a mí me hizo delirar. Es decir, yo veía formas que eran como montañas que se iban sucediendo, y recuerdo que cuando vi los cuadros de Dalí me recordaban a esa fiebre que un día padecí y esa forma que durante media hora que estuve sudando lo máximo, pues yo veía, ¿no? Y eso es lo que hace Dalí. Interpreta de manera objetiva y crítica esas visiones que se suceden en la mente durante un estado de delirio. Y fijaros como siempre en todas las pinturas del método paranoico crítico introduce una perspectiva que se funde en un horizonte, siempre evocando una salida, siempre hay salida.
Y, y bueno, el tema esto, el valor de la pintura del método paranoico crítico es que apela al valor de la conciencia. Es decir, ninguno de los que estamos aquí vamos a coincidir en lo que vemos en este cuadro. Y esa es la riqueza de la conciencia, que genera pensamientos fruto de las vivencias, de las pasiones, del momento en el que estamos, y cada uno tiene su propia conciencia. Hasta aquí la locura psicológica, ¿vale? Cómo se manifiesta y cómo nos lo han contado los artistas. Ahora vamos a ver qué es lo que puede ocasionar la locura, ¿no? Ya sea por neurosis o por psicosis. Hay una parte de la psicología, de la medicina, que no descarta un componente genético y hereditario cuando se produce la locura, pero sobre todo lo que causa locura es el trauma. El trauma, que es una lesión psíquica ante un hecho que nos produce un choque emocional y que nos lesiona. Y no hay un hecho más inexplicable, más trascendente, que sabemos que no podemos superar y demás, que es la muerte. O sea, la muerte conlleva duelo, conlleva pérdida, conlleva destrucción y conlleva sufrimiento. Y si todas estas circunstancias las radicalizamos, las polarizamos, estamos ante una muerte trágica, es decir, una muerte por asesinato o de una manera muy cruel. Y no hay nada más cruel y trágico que una guerra. De hecho, los periodos posteriores a las guerras mundiales, por poner un ejemplo, fueron después muy prolíficos a nivel del arte. Todo el tema del expresionismo abstracto, el expresionismo alemán, nace de los momentos tan difíciles que estaban viendo, ¿no? Bueno, he escogido el Guernica para que plasma muy bien todos los sentimientos trágicos que encierran una guerra y cómo eso produce un trauma. El trauma lo que se desarrolla son distintos comportamientos que pueden estar asociados unos con otros o que se pueden dar de manera aislada, pero también puede suceder que se den todos en conjunto siguiendo una línea evolutiva, ¿no? El primer comportamiento generado por un trauma es la absurdez, ¿vale? Y aquí lo vemos con Goya, el sueño de la razón produce monstruos. La absurdez no es más que un alejamiento y posicionarse a lo contrario a lo racional, lo cual tarde o temprano va a ser perjudicial para el individuo. De hecho, la biografía de los dictadores, Hitler, por ejemplo, todas empiezan intentando buscar un episodio traumático en la infancia para explicar ese sueño de su razón que produjo esos monstruos por el cual pasó a la historia, ¿no? Y este grabado de Goya que representa realmente toda esa parte psicológica, todo eso de lo irracional y que prácticamente lo crea en un periodo de guerra, ¿no? Viviendo todo esto de los franceses. La surdez es uno, luego estaría la melancolía. La melancolía es una tristeza muy profunda que produce apatía. Y para ilustrar este sentimiento, pues me he traído a Giorgio de Chirico, a sus paisajes, que él lo llamaba espacios metafísicos, es decir, ya tiene una conciencia de una realidad más allá y que rápidamente lo vemos, sobre todo si lo veis en directo y en vivo, vais a ver que son espacios llenos de melancolía, de profundidad, de soledad, y donde hay un equilibrio sumamente frágil entre la tranquilidad y la intranquilidad. Es decir, tú estás viendo estos paisajes y ves algo tranquilo, pero parece que va a pasar algo dentro de nada. Y ahí hay un equilibrio muy, muy, muy frágil que está a punto de romperse. Esa tristeza genera inmovilidad. Si os fijáis, todos los elementos son como muy móviles, muy pesados, están silenciados. Hay una atmósfera como pesada, que oprime todos los elementos. Y es que influyó mucho en Chirico, en su personalidad y en su creación, el contexto político y social de guerras que le tocó vivir, y que está diagnosticado que él tuvo un trauma y que ese trauma le causó mucha inquietud frente a la vida, ¿no? Se sentía
que estaba en un estado de amenaza constante por lo que le podía pasar. Y él buscó la soledad como un sitio de reparo. Y eso es lo que representa, esa soledad como una reparación de todos los males que a él le están afectando. Luego os he puesto el tercer comportamiento que puede generar un trauma, es la inquietud. La inquietud es una agitación, es un estado de ánimo agitado por la desazón o por la falta de sosiego. Es decir, sabemos que hay algo que nos amenaza, que nos supera y que ese algo es enorme y nos va a aplastar. Y qué bien lo retrata Cervantes con el más loco de todos los locos de la historia del arte español, que fue el Quijote, cuando en ese miedo ante los molinos él ve gigantes. Y vuelvo a las sincronías, ¿no? Como siglos después de esos gigantes de Campos de Cristana, se tornan en el coloso. Bueno, no es de Goya, pero vamos a decir que es de Goya para que nos entendamos todos, ¿no? Una sociedad de guerra que se ve amenazada por una figura gigantesca que va a por ellos, ¿no? Va a aniquilarlos. Y bueno, esto es siglo XIX, pero es que en el XX entramos en el cine y esto es relacionable perfectamente con King Kong, con Godzilla y con todos esos monstruos que vienen a perseguirnos, que ya solamente por la magnitud nos inquietan, nos producen desde luego inquietud. El cuarto comportamiento sería la negación. Volvemos otra vez, eso va a ser siempre una constante en los locos. La negación. Yo anulo todo lo establecido, todo lo real, todo lo concepto, todas las normas. Anulo y me niego a cumplir con lo moral, con lo ético. Anulo la existencia, me niego incluso a sí mismo. Y no quiero decir que esta fuente de Duchamp surja de un estado traumático por negación, pero sí representa muy bien un momento en el que el ser humano dice, hasta aquí he llegado yo, y a partir de aquí voy a negar con todo. Y esta obra, La fuente de Duchamp, pues niega el concepto de arte, niega la realidad del arte, niega lo establecido, niega el propio espacio expositivo, niega la norma artística, niega la moral en cuanto a la honestidad que el artista tiene con el espectador. En ese sentido también va a la ética, a lo moral, y niega la propia existencia del autor, incluso jugando con la firma, o niega incluso de que exista el arte, ¿no? Y ya el último capítulo de todo esto es el más grave y el más lamentable, que es la autodestrucción. La autodestrucción pues ya no ve solución a absolutamente nada y termina desencadenando en un suicidio. Y como decía antes, la lista de artistas suicidados pues es infinita. Siempre estaríamos diciendo nombres y desgraciadamente pues estos días nos ha dejado un nuevo capítulo de un artista, ¿no?, que se ha visto abocado a esa vía de escape. Pero bueno, yo os he querido poner una obra de un artista que no se suicidó, que fue Francis Bacon, que está considerado, hay biógrafos que dicen que es el pintor de lo más oscuro del alma humana, y no dudan en diagnosticarle, porque así lo tuvo, ciertas perturbaciones, y hablan de un talento perturbado producido por su propia experiencia vital, de un contexto de guerra, una infancia difícil en el contexto familiar y sobre todo una homosexualidad que nunca la supo canalizar bien por todos los estigmas que le rodeaban, ¿no? Y ahí vemos cómo él le genera pánico esa mirada inquisitiva que habíamos visto antes de Inocencio X. Las pérdidas, el verse amenazado constantemente, el sentirse un incomprendido, le desarrolló una tendencia a la autodestrucción que la manifestó en varios capítulos de su vida. Y eso lo hizo evidente en sus pinturas, donde su figuración no son más que cuerpos desmembrados, son mutilaciones, como estamos viendo. Esto es el tríptico de la crucifixión, y realmente yo muchas veces, cuando lo tengo que contar, digo que es una casquería, porque aquí lo que vemos son trozos de carne soltando sangre, hay mutilación, como digo, desmembramiento, hay malformaciones, incluso las figuras están deformadas.
Pero lo he querido poner porque él destruye todo. Él destruye la figuración, destruye la vida. Su crucifixión, pues prácticamente es como un cuerpo despedazado, ¿no? Pero ve una vía de escape. Porque es muy curioso que él entendía que su proceso creativo era un proceso de reparación. Para él, su procedimiento pictórico lo denominaba como un caos. Es un caos donde se produce un accidente. Y ese accidente es una mancha de pintura que se genera en el soporte. Sobre esa mancha de pintura, él, fijaros, que ha avanzado para el tema de la psicología. Se sienta delante de ese accidente y empieza a verlo. Después pasa a observarlo. Y cuando lo tiene bien observado, lo medita y llega a comprenderlo. Y cuando lo comprende, le da forma y termina generando algo tan bello y tan sumamente útil para la sociedad como una obra de arte, ¿no? Él decía eso, que reflexiona sobre el accidente, lo comprende y le termina dando la forma y sacando de ello una obra artística. Por lo tal, llegamos a un punto de el arte como vía de refugio y de escape para los artistas, ¿no? Y esta vía de escape es, bueno, el arte como un desahogo, ¿no? Puede ser a través de dos caminos. Está la huida hacia el interior de uno mismo o la huida hacia el exterior. Para la huida interior he escogido esta pastoral de Graham Sutherland y la he escogido por una cosa muy evidente, porque la mayoría tendremos Netflix y yo os invito a que veáis la temporada segunda de The Crown. Hay un capítulo en el que Sutherland va a hacerle el famoso retrato a Winston Churchill y es muy curioso porque Churchill, que también pintaba, hace un ejercicio de copiarle una obra a Sutherland y escoge de su álbum una, que es esta pastoral. ¿Y por qué la escoge? Porque le inquieta. Él se da cuenta que le inquieta. Y es que esta obra se origina, es una huida, cuando hablamos de huida interior, es un proceso de introspección, de meditación, de silencio. Tú buscas tu solución y la respuesta a todas tus preguntas en tu interior y en lo más inmediato que te rodea, ¿no? Y es que él sufrió la muerte de un hijo, igual que Churchill, y por eso conectan los dos y es curioso que sin saberlo el primer ministro, la historia que había detrás de esta pastoral, se siente plenamente identificado con ella para repetirla, ¿no? Y en ese capítulo de The Crown, que no sé exactamente cuál es, pero sí aparece en la segunda temporada, es maravilloso para percibir todo esto que os estoy contando del arte y el componente psicológico que tiene, ¿no? Si podéis verlo, porque además lo he escogido para esto. Y fijaros también otra vez a la sincronía. Es decir, Sutherland está en un momento también de guerra. Él además fue contratado por el gobierno británico para hacer ilustraciones de la guerra mundial y eso perturba muchísimo su pintura. Está agitado por la muerte de su hijo, no encuentra respuesta en nada. Sí es verdad que se refugia muchísimo en la religión y todo ese movimiento interior, todo ese desasosiego que él está padeciendo, ¿cómo lo ilustra? En una naturaleza que se está moviendo y que está acechando, igual que Van Gogh con su noche estrellada. Y ese camino que se pierde en el horizonte como diciéndonos, hay una salida. Esa sería la huida interior y esta sería la huida exterior, que es Rothko, que fue también un hombre con una vida un poco complicada. Rothko se pasó toda su vida creativa, cuando tuvo éxito con esto, ya no hizo otra cosa hasta que se murió, ¿no? Y él decía que su pintura era como encontrar una ventana abierta. Fijaros qué expresión más de psicólogo cuando nos dicen buscar ventanas que se abran, una nueva puerta que se abre, ¿no? Y esto es lo que nos está invitando Rothko con su pintura, es decir, él no abre una ventana hacia lo trascendente, que supera por completo el objetivo, y estas manchas de color nos abren a un espacio infinito, que además no sé si habéis visto alguno en directo alguna vez, pero muchas veces son enormes, con lo cual lo que nos está abriendo es a un cosmos que nos evoca serenidad, que en esa planitud parece que se pierde y es completamente
infinito, nos da mucha paz y sobre todo lo que nos hace es que nos empequeñece. Nos sentimos muy pequeños ante esa inmensidad. Estos son como mares abiertos, praderas, sobre todo. Él utilizaba mucho el símil de la pradera para hacernos completamente pequeños. Y en ese empequeñecimiento del espectador va implícito una lección moral de humildad, sobre todo, ¿no? De Rothko con estos cuadros, con estas ventanas abiertas, con estos paisajes infinitos, lo que está contándole al espectador es su propio autorreconocimiento como un ser humano sujeto a un universo mucho más trascendente y mucho más grande, donde solamente eres una motita de polvo, un pequeño punto de luz azul pálido, como decía Sagan, ¿no? Hasta aquí la locura y yo creo que con este discurso más o menos que os he dado habréis dicho en algún momento, pues yo he sentido esto, pues yo también he sentido esto, yo he llegado a negar la realidad, yo he sentido angustia hasta este punto, yo en alguna ocasión he tenido alucinación y he tenido delirios, ¿no? Y es que hemos hecho aquí un ejercicio de empatizar con las personas que han padecido este tipo de cosas, que nos lo han contado con sus obras de arte y hemos ya enterrado el concepto tradicional de locura como algo apartado, algo oscuro, algo lejano, para definirlo como una realidad con unos límites que son muy difusos, que son permeables, que son efímeros y que todos llevamos con nosotros mismos de la misma manera que todos hemos nacido con unas inquietudes creativas porque todos de niños hemos pintado. Nos acompañan todas estas conductas, todos estos sentimientos, todos estos trastornos. Lo único que nos pasa es que no lo llevamos al extremo y por eso no se convierten en enfermedades. Pero en personas como los artistas, que son personas muy sensibles, todas estas cuestiones emocionales se agudizan muchísimo más. Y por eso asociamos muchísimo el arte a la locura y solemos decir que los artistas están locos. Además, si desarrollan estas experiencias y las agudizan muchísimo más, es normal que lo vuelquen en su ánimo creativo, porque como hemos visto, en el arte encuentra su desahogo y también su comprensión, ¿no? Y estos términos son tan difusos que nosotros hoy día pues hemos empleado el término locura y loco en nuestra vida cotidiana, seguramente lo digamos varias veces al día, y para sobre todo cuestiones positivas, de exageración, de centricidad, de diversión, algo que es cuando hacemos algo que nos salga de lo común y que sobre todo es alegre, positivo y demás. Eso entramos en la tercera sección que habíamos visto en el diccionario y es la locura como etiqueta de la sociedad, ¿no? En una sociedad que vivimos presos de las vorágines de nuestro trabajo, de nuestra rutina, de nuestros compromisos sociales, laborales, de nuestra imagen social, se nos olvida muchísimo la cuestión emocional. De tal forma que cuando vemos a un artista que vive del arte y tiene una vida pausada, se preocupa de observar, de reflexionar sobre aspectos nimios, decimos que están locos, simplemente porque tienen un comportamiento distinto al nuestro, donde prima más lo emocional, ¿no? Y bueno, he hecho una selección de una serie de conductas que socialmente nos lleva a relacionar con la locura para ver cómo esas conductas, desde mi perspectiva personal, como he hecho con todas las obras anteriores que hemos visto, podríamos decir que estos artistas están perfectamente locos, chalaos y lo siguiente, ¿no? El primer comportamiento con el que podemos identificar una locura social, la autoestima. Y a la autoestima se la he asignado a Manolo Cuervo, que está allí al fondo. Tenemos dos obras. ¿Por qué? Porque Manolo Cuervo es un pintor que tiene su propia iconografía, tiene una iconografía particular. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hace él? Que lo subjetivo, su yo, su persona, lo que a él le interesa, lo piensa que es tan trascendente que lo convierte en el protagonista de su obra. Por ejemplo, a Manolo le encanta el jazz, o sea, le apasiona. Pues vamos a ver elementos de jazz casi en todas sus obras. De hecho, en estas dos prácticamente es que lo escribe, ¿no? Él me contaba que en un momento dado de su juventud escuchó la canción Stranger Fruit
Y eso le inspiró todos los corazones que son frutas, al fin y al cabo. Y el corazón es una constante, incluso hasta en los carteles de Semana Santa está introduciendo constantemente corazones, ¿no? Y lo hace de una manera desenvuelta, como es el pop-up, lo hace directamente como y de una manera impactante como se plasman los niños en los grafitis, en todo lo que es el arte urbano, pero también hay una parte de él que quiere reflejar su estado de ánimo y esos son los chorreones expresionistas que si nos fijamos y en el colorido también nos está diciendo mucho de su positividad y de su estado de ánimo cuando escucha jazz o cuando rememora esa juventud de la canción Stranger Fruit, ¿no? Eso sería, a Manolo le hemos dado entonces la autoestima. Y lo he relacionado con Andy Warhol, por eso está aquí, porque Andy Warhol pues también hizo de su interés y de su forma de vida el protagonista de sus cuadros. Yo que compro brillo, pues el brillo va a ser mi obra. ¿Qué admiro? A Liza Minnelli, pues le hago un retrato. ¿Que me gusta Jackie Kennedy? A mí no. Pues él la retrataba, ¿no? Incluso fijaros cómo llegó a extremar su postura ante la vida, que cuando vino a Madrid, que lo llamó, estuvo con Fernando Vijande, que vino en el año 83, me parece que era, o en el 81, no recuerdo exactamente muy bien. Lo invitan allí al Museo del Prado para ver las grandes obras de Velázquez y demás. Y él va al Prado, pero no llega a entrar, se quedó en la tienda y compró postales de los cuadros. O sea, lo cual revela cómo antepuso su autoestima y lo que él se quería y su propio pensamiento a su propia conducta y a su arte. Manolo no llega a ese extremo, es una persona muy extremadamente sensible y le encanta todo el arte, pero sí es verdad que ha hecho de su propio yo el protagonista de sus obras. Así que para Manolo la autoestima, yo creo que si hubiera estado aquí no le hubiera gustado, pero bueno, eso es bueno, que digamos de los artistas lo que no les gusta. Después, otro comportamiento que podemos, todo esto cuando se llevan a extremos, ¿no? Que relacionar con la locura sería la vulnerabilidad. Y esta vulnerabilidad se la he dado a Fernando Rodríguez Moreno, que es el autor de todos estos paisajes. ¿Por qué? Porque hay muchísimos estudios de psicólogos que avalan la incidencia de la falta de luz solar, el frío, a la hora de generar estados de ánimos especialmente bajos, ¿no? Y estos paisajes realmente nos llaman la atención porque son fríos. Si os fijáis, me recuerdan un poco a eso que hemos hablado de los accidentes de Bacon. Es decir, si lo vemos en detalle, son accidentes, es decir, manchas de color que vistos en perspectiva generan un paisaje fluvial, de ribera, de marismas, creo yo, más que nada, y son paisajes atemporales. No sabemos en qué momento están plasmados, no sabemos si pertenecen al pasado, al presente o incluso al futuro, ¿no? Y hay un tono frío propio del acero, que además con los reflejos de las luces generan su propia, estos cuadros están generando su propia atmósfera, lo cual me parece inédito a la hora de tratar el paisaje, ¿no? Y no sé si lo percibís igual que yo, pero yo veo una naturaleza borrascosa, una naturaleza que se está manifestando con todo su poder y ante eso nos empequeñece, nos hace que tengamos un poco de miedo, ¿no? Estas marismas son como a mí me recuerda también mucho a los paisajes románticos de Turner, pero son paisajes románticos que en lenguaje, en técnica y en los materiales están hechos para conmover al espectador del siglo XXI. Así que a Fernando Rodríguez Moreno le hemos puesto que es un artista loco por vulnerable. Luego estaría el humor. Y el humor es una forma de ver la vida, bueno, es una forma de entender la vida. Y si hablamos de humor, pues Javier Granado yo creo que se lleva la palma, ¿no? Porque Javier Granado es todo lo que está aquí y él lo que hace es que modifica la realidad y la traslada a sus intereses personales a través de la dislocación y esa dislocación de la figura la contrapone de manera conceptual con otros elementos, ¿no? Generando un ejercicio de ironía que apela sobre todo a la gracia y
y a la simpatía, pero también hay una voluntad expresa a luchar contra los arquetipos que tenemos y sobre todo también un poco de crítica social en ese ejercicio irónico. Pero sobre todo lo que hay en Javier Granado es un ánimo manifiesto, sobre todo, por alejarnos de todo aquello que nos pueda entristecer y por provocarnos una sonrisa sí o sí. O sea, yo veo una creación digital de Granado, bueno, yo es que soy muy british, entonces esta de la reina Victoria, desde luego yo cuando la vi la primera vez me harté de reír, y luego ya Elizabeth que está allí retratada pues es fantástica, ¿no? Pasa que la gente joven no entiende Claro, pero eso ya no es problema del artista, es problema de la gente joven. Sí. Un autor que sea nostálgico y utópico es un autor que está completamente loco. Así que la nostalgia y la utopía es el siguiente, y esta se la vamos a adjudicar por merecimiento a Mento Muñoz. No están sus gallos, que eran como una especie de cromitos y demás. Bueno, está entre Pedro Simón y la fotografía, ¿vale? Esas dos abstracciones que tenemos ahí. Esa es Mento. Ah, vale. A mí es que esto me recuerda un poco a los cromos de la infancia y demás. Mento lo que hace es que en su pintura, ya sea la figuración o las formas abstractas, nos parece que surgen de repente, ¿no? Y brotan como si fueran ideas o evocaciones. Si os fijáis, tanto estas que son más figurativas como las abstractas, lo que nos está mostrando son composiciones agradables, como agradables son los recuerdos que nos pueden venir de momentos familiares, de la infancia, donde siempre está y prima la felicidad. Hay cosas que nos resultan especialmente agradables y que parece que nos conectan con momentos que hemos vivido en otro momento. Aquí Mento me parece un poco contraria a Louis Bourgeois, ¿no? Si para Louis Bourgeois su infancia era sinónimo de sufrimiento y ella lo transmite con esas figuras desgarradas hechas con tela o con esa araña que parece que nos va a atrapar en la plataforma exterior del Guggenheim, Mento nos habla de el ambiente doméstico, la infancia, los recuerdos, lo pasado, como algo agradable donde el refugiarnos cuando nos sentimos vulnerables ante todo. Por lo cual, con ese mundo de evocaciones y de recuerdos, lo que está creando es una utopía que no existe, pero que realmente nos reconforta pensar que pueda estar allí. Bueno, se me ha olvidado un poco, esto sería un paisaje de Turner, ¿vale? Para que veáis la relación de la frialdad y las manchas y demás con Fernando. Fernando lo que hace es que actualiza la técnica, introduce nuevos elementos, sobre todo en el soporte, y la novedad es que hay una atmósfera generada por la propia materia. Este también es un Turner, es un paisaje marino que realmente nos recuerda muchísimo a la obra de Fernando. Este es Enrique Naya, Enrique Costus, que trabajó en la movida madrileña. Yo siempre digo que Enrique fue el artífice de la movida. Además fue una persona pues que psicológicamente también resultaba un poco problemática. Yo creo que Enrique el pobre cumpliría con todo lo que yo he escrito aquí. Y a Enrique era de Cádiz. Era muy, muy simpático, muy complicado, pero muy, muy simpático. Y él, para la Galería Sen, no sé si la conocéis, hizo una enciclopedia que llamó La Marmota Universal, la enciclopedia de la María, y retrató los tipos de la maruja gaditana, y además pues las ponía muy hermosas, muy, muy contundentes corporalmente, e introducía elementos irónicos propios de la cultura popular para reírnos, ¿no? Tenía esa vis cómica tan gaditana, y esas Marías me recuerdan mucho a... Cualquiera que vea la obra de Granado dirá rápidamente, es como Botero, pero yo cuando lo vi siempre me ha parecido más de Enrique Costus que de Botero. Vale.
a Mento no le tenía comparación. Bueno, lo había comparado eso con Louis Bourgeois, pero más bien por todo lo contrario. El siguiente comportamiento sería la insensatez y la rebeldía. Un artista insensato es un artista rebelde. Y lo he asociado a Mario Vela. Mario Vela ni es insensato ni es rebelde, pero tiene una actitud ante la vida extremadamente optimista. Y es un optimismo que a mí me recuerda a esos jóvenes que en un momento dado rompen con todo lo establecido, ansian la libertad y demás, y eso en este país se le llamó la movida madrileña. Pero la movida madrileña que siglos antes había sucedido en París, en el Sacré-Cœur, con los jóvenes que, queriéndose separar de la burguesía francesa, entendieron su vida y supeditaron su vida al arte, y generaron eso que se ha llamado la bohemia, ¿no? En ese ambiente de la bohemia que hoy todavía se busca en París, se inspiró Puccini para una de sus obras, La Bohème, que, bueno, si podéis verla porque es una exaltación a la amistad. Y bueno, son un grupo de amigos que se reúnen, son artistas y establecen una serie de normas, ¿no? Y entre una de ellas prohíben la sensatez. ¿Por qué? Porque la sensatez para ellos era una conducta más rígida frente a la vida. Y como para ellos primaban la alegría y el arte por el arte, decían que se defendían como auténticos insensatos. Y esa actitud del arte por el arte, el optimismo, ese placer que hay del artista cuando está ejecutando su obra, es lo que está aquí con Mario Vela, y por eso vemos perfectamente el ejercicio de creación pictórica. Él no evita los trazos, sino que lo marca. Hay non finito, hay una predominancia de la línea, y sobre todo lo enérgico de los trazos, que me recuerdan, sobre todo estos de aquí abajo, que creo que son unos prototipos que hace de Bodas de Sangre, me recuerda a Toulouse-Lautrec, en ese sentido de llevar a la pintura todo lo que era la energía, la vitalidad, el optimismo, lejos de cualquier atisbo en esa insensatez casi obligada por mantenerse deudor de su propio arte, ¿no? Y ya digo, como Toulouse-Lautrec, pues Mario Vela manifiesta un impulso por crear, por vivir, por sentir placer del ejercicio de la creación. Por eso prima el gesto, prima lo particular, el gusto y la personalidad. Y, como todos esos bohemios, pues si le apetece, introduce anacronismos y revisa iconografías tradicionales, como este chico de aquí, que es un apóstol. Es San Andrés, que si lo vemos así, un apóstol sin camiseta y en tejano, pues nos parece un ejercicio de insensatez, sobre todo si se compara con lo que es la lógica y lo tradicional en el arte sacro. Pero explicado por Mario Vela, te das cuenta que esta obra surge de un ejercicio de reflexión muy maduro, muy apaciguado, muy sabio, y que al final resulta hasta convencional, es decir, resulta sensato. Con lo cual, con esa insensatez, que no es más que una cuestión subjetiva, la he visto sobre todo aquí con Mario Vela. Otra actitud sería el inconformismo, y esto va para un ya clásico en Sevilla, que es Pedro Simón. Nos ha traído estas pinturas de su serie Fumar en pipa, ¿vale? Y es que Pedro reflexiona sobre la libertad y ve en el humo que emana de la pipa una metáfora perfecta de la libertad, en cuanto a que el humo genera su propia forma, se va expandiendo y se ve movida por el viento, igual que nuestra libertad se puede ver movida por nuestras pasiones, nuestros sentimientos, nuestros deseos. Introduce cromatismo. ¿Por qué? Porque el humo también cambia sus colores según le incida la luz, según la densidad del humo, y aquí hay un inconformismo con la cuestión de la libertad, porque al final entiende que la libertad es tan efímera como el humo de una pipa, que incluso cuando ya se va, deja su huella en el olor, pero también el olor, el recuerdo, la huella, termina finalmente desapareciendo, ¿no?
Así que Pedro Simón, este inconformismo que nos lo cuenta con un grafismo frenético que nos puede recordar un poco al expresionismo alemán, por supuestísimo a la transvanguardia italiana, y después hay mucho también de arte urbano. Sobre todo a mí en este último me parece muchísimo me recuerda mucho a los graffiti. Otra cuestión, el aislamiento. Artistas aislados. Un artista aislado es un artista loco, pero de remate. Y el aislamiento se lo voy a dar a Nicolás Haro, que es autor de todas esas fotografías, porque él recorta siluetas individuales en un espacio urbano que está habitado, pero que en ese momento está vacío, está apaciguado. Pero hay signos de que ese espacio está habitado y que tiene su propia vida, y sobre eso recorta una silueta que la deja prácticamente en penumbra. Y a mí esa evocación de la soledad me recuerda a... Bueno, estos son pinturas de Toulouse-Lautrec para que veáis que la técnica se parece mucho con Mario en cuanto a lo que prima la línea y los trazos, lo enérgico, los fondos inacabados y demás. Este es Hopper, ¿vale? Veis cómo hay ese espacio urbano amplio que se nos muestra con todo su colorido, pero está vivo, pero está vacío. Hay una evocación de la soledad, ¿no? Y habla sobre todo, es que no sé si he metido otra, aquí está, del hábitat del individuo que se siente solo, y lo hace de una manera muy, muy personal, porque él introduce muchísimo colorido, hay diversidad de efectos de luces y sombras, y sobre todo la sombra con la que contrapone la vida del individuo frente a la vida colorida de lo que es una ciudad de masa. Esto es muy personal, pero yo atisbo un poco de compasión y de comprensión de ese individuo. Incluso me parece que hay un entendimiento de parte del destino y de su propio desarrollo dentro de lo que es una vida con un ritmo de vorágine en una ciudad de masas que cada vez anula más lo individual. Y eso es lo que yo veo, ciudades de masa que anulan al individuo, ¿no? Porque estamos llamados a comportarnos todos en masa, todos igual, y no hay destino, no hay individuo, no está el yo, y por eso decía que hay mucha comprensión incluso hasta del destino de las propias personas, ¿no? Ya nos queda menos. Idealización. El artista que lo idealiza todo. Y este va, pero vamos, de pleno a María Bejarano. María Bejarano sobre todo lo que hace son paisajes, son estas dos Marilyn, ¿no? ¿Son? Sí. Estas dos Marilyn, pero yo, para que la captéis mejor lo que voy a decir, que después vamos a terminar con esto, el paisaje de fondo que está en la escalera es suyo también. María Bejarano lo que hace son paisajes que entiende como metáforas de la vida. Es un escenario bien representado que en un momento dado las formas llegan a fundirse y a desfigurarse por la variedad cromática, y esta variedad cromática no son más que emociones vividas. Por eso las pinturas tienen luz, despliegan un cromatismo intenso, cambiante, y en ellas se contraponen perfiles reconocibles, en este caso una ventana, cuyas formas terminan siendo vacilantes hasta que llegan finalmente a la abstracción, ¿no? ¿Os acordáis cuando hablábamos de ilusión? Pues yo creo que nada mejor ilustra una ilusión, es decir, una idealización, que los paisajes de María Bejarano. No sé si a vosotros os parece, pero esa ventana que parece con un estanque, con un jardín, llega a ser reconocible, pero no la identificamos plenamente, ¿no? Decimos, este paisaje es de aquí, pero nos resulta familiar. Y sabemos que nosotros, con esa atmósfera que ella ha creado, estaríamos sumamente cómodos y bien ahí, ¿no? Por lo cual es un lugar de soñación y de confortabilidad, donde realmente lo subjetivo ha vencido al objetivo. Y esa búsqueda de la idealización me ha llamado la atención por esto, porque cuando vi esto digo, bueno, aquí María Bejarano me lo está poniendo muy complicado. Y me recordó a la colección de negativos que tiene Cecil Beaton en el Victoria and Albert de Londres. Cecil, también podéis verlo en The Crown, era el fotógrafo oficial de Isabel II durante su coronación,
y buscó una mujer idealizada, además él lo cuenta en la propia serie, revestida de un aura especial, ¿no? Y en toda esa tirada de fotos, de retratos que le hace a la reina Isabel, con esos fondos barrocos, fastuosos, tan victorianos también, como representa la abadía, y está ella con el orbe, con el cetro, con la corona, ¿no? Con la Imperial Crown, con su capa y demás, cómo busca una mujer idealizada, fuera de la realidad. No puede ser una mujer corriente, es una diosa que viene de la ceremonia más trascendente que hay en el Reino Unido, que es la coronación. Y en esa búsqueda de idealización, él toma una serie de fotos y con un rotulador va tachando todos aquellos negativos que no les resultan ideales. Y cuando vi eso me parecieron los negativos tachados porque no resultan lo que esperaba el autor, o hay alguna deficiencia, ¿no? Y realmente nos muestra una Marilyn que era el prototipo de la mujer ideal, pero hay rasgos en ellas, incluso en la pose, en la expresión que tiene, que se escapa un poco de esa Marilyn ideal que retrataba, por ejemplo, Warhol, ¿no? Y entonces parece como que María las ha tachado, las ha anulado. La evasión. Vamos, Fátima Pemán. Si hay alguien evadido, esa es Fátima Pemán, y recurre a la abstracción, el automatismo, como un modo de sincero contarnos sus propias sensaciones, ¿no? Con la abstracción y el automatismo son los garabatos de los niños, con los que también nos cuenta en qué momento ellos se encuentran. Fátima me contaba que ella va paseando por el campo y el propio trazado del camino, una piedra, una flor, una sombra de un árbol, la forma que adquiere una nube, cuando llega a su casa una noticia, un comunicado de un científico, le genera una emoción. De esa emoción ella construye una reflexión, ¿vale? Y de esa reflexión saca una lección de vida que termina generándole un sentimiento. Y cuando tiene ese sentimiento recurre al papel, a la materia, y hace esto, donde se está confesando ella con nosotros. Yo personalmente veo esto una confesión geométrica, ¿vale? Pero yo siempre le he dicho que hay una geometría indecisa, indeterminada, para contarnos algo tan íntimo como un sentimiento o un pensamiento personal. Es decir, la gramática, he puesto la gramática indefinida, se convierte en gramática, o sea, la geometría indefinida se convierte en la gramática del pensamiento más íntimo. Siempre le veo a ella, aunque cambia muchísimo las composiciones y demás, hay una parte que la materia termina decidiendo la composición, pero siempre veo que prima un cierto sentido ascendente y de profundidad, ¿no? Ella es consciente de que todas las sensaciones que ella tiene, todas estas lecciones de vida, siempre vienen porque hay algo trascendente y hay algo que la supera, ¿no? Que ella está sujeta a algo superior, que trata de buscar con sus pensamientos y trata de compartirlo a través de sus obras. Y por último, un artista loco, es que no sé si he puesto... aquí, bien, perfecto. Que no me acuerdo, menos mal que no lo he enviado por WhatsApp, si no estabais ya locos. Un artista muy loco es un artista que resume vitalidad y optimismo, y esto va para Maya Mian, que ha hecho de esa vitalidad y de ese optimismo hasta su propia forma de vivir, ¿no? Y yo creo que no es casualidad que ella se fije en el gallo, porque el gallo ha sido una constante en la evolución en la historia del arte por su propia vida. Es decir, el gallo no hay nada más vital y optimismo que un gallo, el rey del corral, el primero que recibe el día, se pavonea ante todas las gallinas, todas son para él y disfruta de la vida, es el protagonista absolutamente de todo, y como yo siempre digo, se pasea gallardo por el propio corral, ¿no? Presume de sí mismo y refleja, por lo tanto, una actitud positiva y dominante ante la vida y ante lo que puede suceder, ¿no? Ese optimismo y esa vitalidad se manifiesta también a la hora de
de una energía, de una vitalidad a la hora de hacer las cosas, ¿no? Y eso Mai lo traduce a través de su pincelada. Es decir, yo soy una mujer enérgica y el plumaje del gallo en todas sus direcciones y en toda su variedad a mí me sirve para expresarlo de manera enérgica, muy suelta, muy rápida, donde también se vea el subidón de adrenalina que yo estoy teniendo delante del lienzo ahora mismo. Y eso me ha recordado, antes puse el gallo de Picasso para que veáis ese dominio de la escena que tiene el gallo, y este gallo que es del 50% de los costos, antes os hablé de Enrique, este es de Juan, también una persona muy, muy tocada psicológicamente, que desgraciadamente recurrió al suicidio para solucionar todos sus problemas, sobre todo todos sus traumas, y hubo un momento que le dio por hacer los gallos porque como sentía tanto placer y tenía ese subidón y esa vitalidad cada vez que tenía un mal momento pintando, pues el plumaje, el ritmo frenético con el que hacía el plumaje, revelaba ese estado optimista que tenía ante la vida y cómo se lo estaba tomando todo, ¿no? Y cuando vi los cuadros de Mai, rápidamente pensé, me acordé del pobre de Juan. Verías que es verdad. Sí. Una persona súper optimista. Y nada, pues hasta aquí la locura psicológica, la locura social, la locura psicológica que con los grandes maestros de la historia del arte y con la locura social con todos estos artistas que dicen mucho y todavía espero que digan más, ¿no? Y nada, por mi parte ha sido un placer, espero que os haya servido de algo, aunque ha sido una lectura muy personal de todo, la cuestión médica evidentemente muy resumida para hacerla más accesible, y nada, que espero que os haya aportado algo y que cuando veáis estas obras en directo o otras os acordéis de lo que hemos hablado aquí. Ha sido muy interesante, ¿eh? Pues nada. Gracias. Te vamos a dar un aplauso. Brava. Gracias.